¿Dónde está Dios en el desastre? Los terremotos aparecen en momentos que cambian la historia. Pero, ¿qué significan realmente estos terremotos para el pueblo de Dios? La Biblia dejó registrado uno de ellos, no porque interesara conservar el dato sísmico, sino porque aquel terremoto fue importante para el pueblo de Dios. ¿Cuándo? Alrededor del año 1400 a.C. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Pero qué estaba pasando en el monte Sinaí? Bueno, para empezar, Israel acababa de salir de Egipto. Después de años de esclavitud, Dios los había sacado de allí y ahora los había llevado hasta el monte Sinaí. Y aquí viene lo interesante. Dios no los llevó hasta el Sinaí solamente para que descansaran un rato. Estaba a punto de hacer algo muchísimo más grande. Dios iba a establecer un pacto con ellos. En pocas palabras, les estaba diciendo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Moisés sube al monte. Dios comienza a manifestarse y el ambiente se pone, digamos que, nada tranquilo. Truenos, relámpagos, una nube espesa, el sonido de una trompeta. Y entonces el monte empieza a temblar. Pero seguramente no solamente estaba temblando el monte. También han de haber estado temblando miles de hebreos que estaban en primera fila conociendo a su Dios. Las rodillas le deben haber temblado. Bueno, me imagino que mucho más. Porque una cosa es que te cuenten que Dios está ahí. Y otra muy diferente, estar frente a un monte que tiembla porque Dios ha descendido sobre él. Pero bueno, entonces, ¿qué nos dice este terremoto? El terremoto acompaña la presencia de Dios. Porque aquel terremoto no era el protagonista. El protagonista es Dios. Y si quieres conocer todos los detalles de lo que estaba pasando aquel día, lee Éxodo 19 completo. O mejor, todavía, échate todo el libro de Éxodo. Segundo terremoto. ¿Cuándo? Después del pacto de Israel, mientras todavía estaban en el desierto. ¿Dónde? En el campamento de Israel. ¿Qué estaba pasando? Bueno, aquí tenemos a Coré, Datán y Abiram. Coré era levita y junto con Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y el problema era bastante serio. Ellos estaban cuestionando la autoridad que Dios había establecido. ¿Qué alegaban? Aquí todos somos santos, todos somos pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que mandar? Y uno pensaría, bueno, después del terremoto de Sinaí, de abrir el mar en dos, ya deberían estar bastante impresionados con Dios, ¿no? Pues parece que no. Porque una cosa es cuestionar a Moisés y otra muy diferente, desafiar lo que Dios ha establecido. Moisés les dice que el día siguiente Dios les mostraría a quién había escogido. Les pide que cada uno tome su incensario y se presente delante de Dios. Y llega el momento. Y ¡zas! La tierra se abre y se traga a Coré, Datán y Abiram con sus familias. Y los 250 hombres que estaban con ellos ofreciendo incienso, tratando de asumir un puesto sacerdotal que Dios no les había otorgado, ¡pum!, fueron consumidos por fuego en cuestión de segundos. Dios había detenido aquella rebelión. Un verdadero golpe de estado en medio del desierto. Si quieres tener más datos y mayor precisión bíblica, léete el capítulo 15, 16 y 17 de Números. Pero mejor, lee todo el libro, no te hace daño. Bueno, ¿y este terremoto? ¿Qué nos dice? Deja ver el juicio de Dios. Porque esta vez el terremoto no estaba anunciando simplemente la presencia de Dios. La tierra se abrió como señal del juicio de Dios. Terremoto 3. ¿Cuándo? Muchos años después del desierto. Cuando Saúl era rey de Israel. ¿Dónde? En medio de una guerra contra los filisteos. ¿Qué estaba pasando? Israel estaba en problemas. Los filisteos tenían un ejército enorme y los israelitas estaban prácticamente acorralados. Pero Jonatán, el hijo del rey Saúl, estaba con su escudero. Y se le ocurre una idea que, siendo sinceros, no precisamente es la más inteligente. Le dice, vamos a pasar al campamento de estos filisteos. ¿Perdón? ¿2 contra todo un ejército? ¡Qué pantalones los de Jonatán! Pero Jonatán tenía algo más que valentía, tenía fe. Y dice una de estas frases que uno quisiera tener grabadas cuando la vida se pone difícil. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Ahí está la clave. Jonatán no sabía exactamente qué iba a hacer Dios, pero sí sabía de lo que Dios era capaz. Así que los dos se acercan al campamento enemigo. Y cuando los filisteos los ven, empieza el desastre. Dios hace que el campamento entre en confusión y entonces la tierra tiembla.
¡Un terremoto! Pero esta vez no tiembla para el pueblo de Dios. Tiembla el campamento enemigo. Y lo que comenzó con 2 hombres confiando en Dios, termina convirtiéndose en una gran victoria para Israel. Entonces, ¿qué nos dice este terremoto? Sin duda este terremoto representa la ayuda. Porque Jonatán no necesitaba saber cómo iba a ayudar Dios. Solo necesitaba confiar en que Dios podía hacerlo. Terremoto 4. ¿Cuándo? Muchos años después de Jonatán, durante el reinado de Acab. ¿Dónde? En el monte Oreb. ¿Qué estaba pasando por allí? Aquí tenemos a Elías, el hombre que acababa de desafiar a los profetas de Baal. El hombre que había visto caer fuego del cielo. El hombre que acababa de demostrar delante de todo Israel que Jehová es Dios. Y uno pensaría, este hombre debe estar en la cima de su vida. Pues no, está huyendo. Jezabel amenaza con matarlo y Elías sale corriendo. Termina en el monte Oreb, escondido en una cueva. Y ahí Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Buena pregunta. Dios le dice que salga y se ponga delante de él. Y entonces viene un viento tan fuerte que rompe los montes y quiebra las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Después, un terremoto. La tierra tiembla. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Después, fuego. Pero tampoco. Y entonces, silencio. Un silbido apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. Porque después de todo lo que Elías acababa de vivir, Dios sabía que no necesitaba otro espectáculo. Necesitaba paz. El terremoto hizo temblar la tierra, pero el silbido apacible hizo descansar a Elías. Entonces, ¿qué nos dice este terremoto? Nos dice que a veces el terremoto es la antesala de la paz. Porque antes de encontrar la paz, todo tiembla. El terremoto no es el mensaje, era la antesala. Porque después del viento, después del terremoto, después del fuego, llegó la paz. Pero bueno, después del fuego, llegó la paz. Pero bueno, para más datos y precisión bíblica, lee Primer Libro de Reyes 19 completo, al menos. Terremoto 5. ¿Cuándo? Aproximadamente en el año 30 después de Cristo. ¿Dónde? En Jerusalén, en el monte en que Jesús muere en la cruz. ¿Qué estaba pasando? Jesús llevaba varias horas colgando en la cruz. Había sido golpeado, humillado, rechazado, y ahora llega el momento más oscuro. Jesús entrega su espíritu, y entonces la tierra tiembla. Pero esta vez no tiembla solamente un monte, tiembla la tierra. Y Mateo nos cuenta algo más. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y como si la tierra misma estuviera respondiendo a lo que acababa de suceder, el velo del templo se rasgó, de arriba a abajo. Jesús había muerto. Y para quienes estaban allí, parecía que todo había terminado, pero no, era el comienzo de algo que cambiaría la historia para siempre. Porque la cruz no solamente marcó la muerte de Jesús, marcó un antes y un después. Entonces, ¿qué nos dice este terremoto? El cambio había comenzado. Ya sabes, más datos y precisión bíblica, lee Mateo 27. Si quieres después del 45 hasta el 54, pero lo mejor es que leas todo el Evangelio de Mateo. Terremoto 6. 3 días después de la muerte de Jesús. ¿Dónde? En el sepulcro, a las afueras de Jerusalén. ¿Qué estaba pasando? Pues Jesús había muerto. Lo habían puesto en un sepulcro y habían colocado una gran piedra en la entrada. Pero mientras las mujeres se acercaban al sepulcro, de repente, un gran terremoto. Mateo nos cuenta que un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínate la escena, una piedra enorme cerrando el sepulcro y de repente se mueve. Pero aquí viene algo importante. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Jesús ya había resucitado. La piedra fue removida para que ellas pudieran entrar y comprobar que el sepulcro estaba vacío. Y entonces, ¿qué nos dice este terremoto? Nos anuncia vida nueva. Porque la cruz había marcado un cambio, pero ahora el sepulcro vacío anuncia que algo completamente nuevo ha comenzado. La piedra no solamente se movió, se abrió una puerta hacia una vida nueva. Ya sabes. Si quieres más datos y mayor precisión bíblica, lee Mateo 28 del 1 al 10. Pero mejor, insisto, todo el Evangelio de Mateo. Allí está el verdadero alimento espiritual. No te hace daño.
Terremoto 7. ¿Cuándo? Muchos años después de la resurrección de Jesús, durante los primeros años de la iglesia. ¿Dónde? En una cárcel en Filipos. ¿Y qué estaba pasando allí? Pablo y Silas habían sido golpeados y encarcelados por predicar el evangelio. Estaban en el calabozo, con los pies asegurados en el cepo. Y uno pensaría, bueno, aquí sí hay motivos para quejarse, pero no. A medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios. Y entonces, ¡pum! Un gran terremoto sacude los cimientos de la cárcel. Las puertas se abren y las cadenas de todos se sueltan. ¡Libres! Pero aquí viene lo interesante. El carcelero despierta, ve las puertas abiertas y piensa que todos escaparon. Obviamente, entra en pánico. Saca su espada para quitarse la vida. Pero Pablo grita: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo podía salir corriendo. Las puertas estaban abiertas, pero se quedó. ¿Por qué? Quizá aquel terremoto no había abierto solamente las puertas de una cárcel, había abierto una oportunidad para salvar una vida. El carcelero entonces pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aquella noche, el carcelero y toda su familia creyeron en Dios. Entonces, ¿qué nos dice este terremoto? Pues este terremoto nos anuncia liberación. Porque a veces Dios abre las puertas que nosotros no podemos abrir. Pero también hay algo más. Dios puede usar nuestra libertad para abrirle una puerta a alguien más. Las cadenas de Pablo se soltaron, pero el que terminó verdaderamente libre fue el carcelero. Y sí, te voy a decir otra vez que para más datos y precisión bíblica, leas Hechos 16, del 16 al 34. Pero mejor, 1000 veces mejor, lee todo el libro de Hechos. No es mala inversión. Terremoto 8. ¿Cuándo pasa este terremoto? Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Dónde? En Jerusalén, mientras los discípulos estaban reunidos orando. ¿Qué estaba pasando? Los discípulos ya habían visto morir a Jesús, lo habían visto resucitado, habían visto la promesa del Espíritu Santo, pero ahora estaban enfrentando algo nuevo: oposición. Los estaban amenazando para hablar de Jesús, y en lugar de salir corriendo, se pusieron a orar. Y entonces, el lugar donde estaban reunidos tembló. Esta vez no era un terremoto como el que abrió la cárcel. No se abrió la tierra, ni se partieron las piedras. Tembló el lugar donde estaban reunidos. Ya que no era un terremoto común. ¿Pero qué pasó después? La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí está. Otra vez el terremoto, el movimiento de tierra o que se estremeciera, no es el protagonista. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista. Porque Dios no solamente quería que sus discípulos vieran su poder, quería llenarlos de poder. Y entonces, ¿qué nos dice este tipo de terremoto? Pues aquí nos marca su poder, que el Espíritu Santo es poder. Porque cuando Dios se mueve, algo cambia. Y muchas veces el que tiene que moverse somos nosotros. Ya ves, y muévete, pero muévete a leer tu Biblia, porque la precisión bíblica solo la tienes allí. Lee Hechos 4, del 23 al 31, pero mejor todo el libro de Hechos 31, pero mejor todo el libro de Hechos. Terremoto 9. Y si pensabas que ya habíamos visto todos los terremotos de la Biblia, pues no, todavía falta uno. Porque en Apocalipsis también aparece un terremoto, pero ese no lo vamos a ver hoy. Lo dejamos para otro día. Y entonces, ¿qué nos dicen estos 8 terremotos? Bueno, hay algo que tiene que quedar claro. Estos terremotos tienen mucho menos que ver con la tierra que con Dios. Cada uno nos dejó ver algo diferente de Él. Su presencia, su juicio, su ayuda, la paz que viene después de ellos, el cambio, la vida nueva, la liberación y el poder del Espíritu Santo. Pero quizá el terremoto más importante no es el que ocurre afuera, el que mueve las placas tectónicas. Ese no es tan importante. El verdadero, el que nos debe de preocupar, es el que ocurre adentro de nosotros, porque hay momentos en los que Dios permite que algo nos sacuda, para mostrarnos algo que necesitábamos ver, para movernos, para despertarnos, para cambiar nuestro rumbo. Y por eso necesitamos estar preparados, porque no sabemos cuándo llegue el próximo terremoto, no sabemos dónde nos va a encontrar, ni sabemos qué va a sacudir, pero sí podemos decidir sobre qué estamos parados cuando llegue. Porque entonces tenemos que hacernos una pregunta:
¿Cómo nos preparamos para un terremoto que no sabemos cuándo va a llegar? Bueno, eso lo vamos a descubrir en los siguientes videos. Vamos a conocer a 5 personas de la Biblia que atravesaron 5 terremotos personales propios para ver qué les pasó, cómo reaccionaron y sobre todo dónde estuvo Dios en medio de cada uno de ellos. Porque quizá, al mirar lo que ellos vivieron, podamos estar un poquito más preparados para cuando nos toque a nosotros. Y quién sabe, a lo mejor alguno de esos terremotos ya te ha tocado. ¿Ya pasaste por uno? Si es así, platícame, ¿dónde te agarró el temblor? Gracias por acompañarme. Yo soy Caro Rodríguez y nos vemos en el próximo Vamos con Jesús.